buen día para todos los que nos escuchan y nos están viendo por este canal. Hoy vamos a hablar de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica en su concepto amplio? La hermenéutica es el estudio de la interpretación, adecuada de los libros sagrados. Y la hermenéutica bíblica es la interpretación de las escrituras, de la Biblia a la palabra de Dios. Nosotros vemos que en la Biblia Dios siempre está expresando y enseñando las diferentes enseñanzas que Dios nos da, que el Señor nos da en la palabra. Está expresando siempre sentimientos de ira, de enojo, de misericordia, de amor, de compasión. Y siempre esos sentimientos, lo que el Señor Jesús en su tiempo, en los tiempos del Señor Jesús, quería era llevarlos más allá del límite de la cultura que en ese entonces, en los tiempos del Señor Jesús, Él quería, para poder llevar las enseñanzas a la vida práctica, a la vida de lo que era el padre, la madre, los hijos, quería llevarlos más allá de la cultura para las enseñanzas, para que todos los que los escuchaban se sintieran identificados. Quiero leerles Romanos 1:20. Romanos 1:20 dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Vemos aquí y vemos cómo al interpretar las escrituras con la hermenéutica, vemos que nos podemos ir nos lleva a un trasfondo de enseñanza y podemos entender claramente el concepto y la definición y lo que realmente Dios nos quiere decir en la palabra de Dios. Es muy importante que entendamos lo que Dios nos quiere decir, porque si no lo entendemos, no vamos a poder saber y no vamos a poder cumplir lo que dice la palabra de Dios y lo que realmente Dios quiere que hagamos, que es su voluntad. También vemos que la Biblia tiene diferentes géneros literarios, como poesía, tiene los proverbios, cantos, y esto nos ayudan a entender y en algunas veces nos llevan hasta el humor para entender lo que nos quiere decir la palabra de Dios. En algunas veces también la misma Biblia nos conlleva a modismos y algunos idiomas que necesitamos entenderlos, y por eso tenemos que interpretar y saber interpretar la palabra del Señor, y para ello pues podemos usar como un instrumento grande y útil la hermenéutica bíblica. Esta hermenéutica bíblica también tiene muchas figuras literarias, y con las figuras literarias podemos entender lo que el Señor siempre quería que entendiéramos. Y estas figuras literarias son muy importantes porque con ella podemos entender que el Señor, en cada momento, la enseñanza que estaba el Señor enseñándonos y qué nos quería decir. Estas figuras literarias nos llevan a ser más apasionante la lectura de la palabra de Dios, nos lleva a cautivarnos y a leer muchísimo más la palabra de Dios. Por eso es muy importante la hermenéutica, y es muy importante saber usarla y saber interpretar la palabra de Dios, saber qué figura literaria está en cada enseñanza. Eso es muy importante. Es muy importante que tengamos en cuenta en cada enseñanza, en cada milagro, qué fue lo que el Señor quería decirnos para poder cumplir su voluntad. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias por escucharnos. Dios les bendiga.